buenas mañanas. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos de la fe. Es un privilegio, un gozo, una alegría poder nuevamente llegar a tu vida en este segmento de devocionales que cada mañana podemos estar compartiendo por los diferentes medios y diferentes plataformas. Hoy en esta mañana quiero compartir una hermosa enseñanza titulada Enemigo Invisible. Y hoy quiero hablarte sobre el pecado. Números 32:23 dice de la siguiente manera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si no se cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Hoy quiero dar una enseñanza donde abordaremos ciertos puntos del pecado. Esto es un área muy amplia, bíblica, para poder hacerlo todo en un devocional. Pero vamos a que Dios nos guíe para poder compartir ciertos puntos que van a edificar y bendecir tu vida de gran manera. Quiero hablarte un poquito sobre Josué. En el libro de Josué hay un relato bíblico, quiero resumirlo. Cuando Josué se enteró de la derrota que habían sufrido sus hombres ante el pueblo de Ai, rasgó sus vestiduras, se echó polvo sobre la cabeza y entró en duelo. Su respuesta instintiva ante la crisis que se había participado fue la de elevar al Señor un reproche. Y Josué dijo: «Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán». Josué capítulo 7, versículo 7. Creyó que de alguna manera el Señor era responsable de la derrota y debía el Señor hacerse cargo de la situación. Josué estaba creyendo en sus pensamientos y en su corazón que Dios era el responsable de la derrota que habría sufrido el pueblo. Josué en ese momento actuó por su ignorancia. Esto no justifica su reacción, pero sí nos ayuda a entender por qué fue tan rápido en expresar al Señor su reclamo. Algo que debemos de aprender, y lo vamos a ir aprendiendo mediante la enseñanza, es que el pecado no se justifica, ni la ignorancia del pecado se puede justificar. Esto debemos de aprenderlo, porque lo que es pecado, siendo consciente o no siendo consciente, es pecado. Con la información que él poseía en ese momento, todo indicaba de que los israelitas habían actuado correctamente. No dudó entonces en buscar la razón de la derrota por otro lado. Josué estaba completamente seguro en su mente y en su corazón que había aquí una situación que él no entendía. ¿Por qué motivo el pueblo perdió la batalla? La respuesta del Señor lo debe haber sorprendido. Habían sido derrotados porque Dios ya no les acompañaba en la conquista. Dios los había abandonado. Y esta razón por cual Dios le había abandonado era porque el pueblo había pecado. El versículo de hoy expresa una verdad incontrovertible acerca del pecado, que el pecado te termina alcanzando, tarde o temprano. Es una ley espiritual, que todo lo que se siembra, se cosecha. El pecado nos alcanzará con sus consecuencias. Cuando se instala en nuestra vida, los resultados son tan inevitables como la salida del sol cada mañana. Los resultados, la consecuencia del pecado, siempre va a llegar a nuestra vida o a aquellas personas que por consecuencia de nuestro pecado van a afectar. Es decir, no existe una situación en la que el pecado no deje secuelas en nuestra vida. Siempre el pecado termina dejando secuelas en nuestra vida y hasta en muchas ocasiones en las personas que tenemos a nuestro alrededor.
La ley de la vida espiritual establece que toda acción contraria a la voluntad de Dios siempre tiene consecuencias adversas para el ser humano. Esto es algo que debemos de aprender y eh, esto es una regla, no existen excepciones a esta regla. Esto es un principio espiritual, es una regla que vemos desde Adán. Dios cuando le dijo a Adán, no comerás de este árbol, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Y cuando él pecó, fue destituido de la gloria de Dios, ni por ser el primer hombre, ni por ser esa creación a imagen y semejanza. No, es una regla absoluta, sin excepciones. Y debes de aprender algo, que nuestro mayor enemigo, nuestra mayor batalla, nuestra mayor guerra, ¿sí?, no es contra Satanás, el diablo, ¿sí? Está en tu interior, tu concupiscencia, tu naturaleza caída, lo que te quiere llevar al pecado. Esa es tu mayor lucha, porque el pecado es lo único que te aleja, que te separa de Dios. Satanás no te puede separar de Dios, Satanás te va a atacar, y no estoy diciendo con esto que disminuyo lo que es esa guerra contra Satanás. Claro que tenemos una guerra, estoy diciendo nuestra mayor guerra es cuando nosotros le damos lugar al pecado, ¿sí? Porque el pecado nos separa de la presencia de Dios, el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Satanás no puede hacer eso. Satanás, aunque te ataque, y el ataque es verdadero, el ataque de Satanás no te va a poder separar de la presencia de Dios. Lo que es pecado, sí nos separa. Podríamos argumentar que Josué desconocía la presencia del pecado en el pueblo, por lo que se le podría considerar inocente. Sin embargo, la ley del pecado es inapelable. Podríamos decir de que Josué estaba inconsciente de esto, no tenía información, pero la ley del pecado es pecado. Si tú no sabes de que el semáforo en rojo no se puede cruzar, y tú desconoces lo que es la ley del semáforo, verde, amarillo y rojo, tú lo desconoces y vas a cruzar en un semáforo en rojo, las consecuencias van a seguir siendo tan letales teniendo conocimiento o no teniendo conocimiento. Porque un carro, lo más seguro, cuando tú estás cruzando en rojo la calle, ese carro va a atravesarte, va a chocarte. Y ese carro no es que te va a... no, ese carro, porque tú no conoces la ley, no es que te va a no chocar, no es que te va a, a aludir, no, te va a chocar por la consecuencia de que estás cometiendo una infracción, y la ley del tránsito es universal, y aunque tú conociendo o no conociendo, vas a sufrir las consecuencias de cruzar en rojo. Una pequeña analogía a esto, una pequeña comparación de lo que es si tenemos conocimiento del pecado o no tenemos conocimiento del pecado. Cuando el pecado se instala en la vida, las consecuencias no tardarán en sentirse. Escucha poderosamente esto. Cuando el pecado se instala en la vida, las consecuencias no tardarán en sentirse. Las consecuencias del pecado son muy tremendas y tarde o temprano llegan a nuestra vida. Y precisamente por la naturaleza engañosa y silenciosa del pecado, muchas veces no nos damos cuenta de que se ha instalado en nuestro corazón. Esto es una gran verdad. El pecado tiene una naturaleza muy contraria a la del Espíritu Santo, a la del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es engañosa y es silenciosa y no te pide permiso. Ella entra, muy contrario a lo que es la presencia de Dios. Al igual que un cáncer maligno que anda silenciosamente en algún rincón de nuestro organismo, el pecado no siempre anuncia su llegada con bombos y platillos. El pecado no es que te va a avisar, y menos lo que las consecuencias que va a traer. El pecado siempre va a querer, de la misma forma que la serpiente, Satanás vestida de serpiente, dijo una verdad a media a Eva para que peque, siempre va a querer transgiversar tus pensamientos y transgiversar lo que es la palabra de Dios para que tú termines pecando. Y el pecado, tarde o temprano, tenga la legalidad y las consecuencias en tu vida. Un discípulo sabio debe tener absoluta certeza de que el pecado siempre va a neutralizar su ministerio. Nunca estará libre de esta posibilidad. Nosotros como discípulos de Cristo siempre debemos de estar atentos,
siempre debemos estar alerta de que el pecado puede llegar a nuestra vida. Mismo el apóstol Pablo, la palabra de Dios, dice de que el que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer, ¿sí? Por eso esto es una batalla, es una lucha día a día, hasta que Cristo venga y salgamos de este cuerpo pecaminoso, o hasta el día de que nosotros muéramos, partamos a la presencia del Señor. Siempre vamos a tener esa batalla con lo que es el pecado. Pero también debe de recordar que el pecado, por su misma naturaleza, es engañosa, es decir, que es difícil de detectar. El pecado es difícil de detectar por su misma naturaleza, ¿sí? El pecado es difícil de detectar. Por eso es recomendable y aconsejable de que día tras día nosotros tengamos una profunda comunión con Dios, ¿sí? De oración, de lectura de la palabra, para que todo aquello que esté en nosotros que no ha sido detectado por nuestro conocimiento, ¿sí? Nosotros podamos, mediante la luz de la palabra y el Espíritu Santo, detectar ese pecado que puede estar oculto. Por esto será necesaria la ayuda del Señor a cada paso. Aunque no sea consciente de la existencia de algún pecado en tu vida, igualmente debes de tomarte el tiempo para que Dios examine tu corazón y revele lo que puede estar escondido allí. Por eso el salmista decía: Señor, examina mi corazón, ¿sí? David se presentaba diciendo: Señor, examínalo, porque la misma palabra en el libro de Proverbios dice que el corazón es engañoso. Nosotros podemos pensar que estamos correctamente, pero no lo es. Mismo Jeremías también lo dice, que el corazón es engañoso, mas solamente el Señor es el que escudriña y sabe el pensamiento del corazón. Por eso debemos de ir cada mañana y decir al Señor que examine nuestro corazón, que Él revele, que Él nos muestre si nosotros estamos en pecado y aún no nos hemos dado cuenta. Y peor aún, que si somos conscientes de que estamos en pecado, para que el Señor nos ayude mediante la presencia del Espíritu Santo a vencer esas obras pecaminosas. Solamente por medio de la mirada punzante del Altísimo podrá descubrir la presencia de un enemigo que puede echar por tierra sus mejores esfuerzos por avanzar en el reino de Dios. Debemos día a día presentarnos a la presencia de Dios y que Dios nos ayude y nos revele y nos muestre todo aquello que no le agrada al Señor. El apóstol Pablo decía: muchas veces queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo, ¿sí? Muchas veces anhelando hacer el bien termino haciendo el mal. Entonces había una pelea en el apóstol Pablo, que él tenía que día a día poder llevar mediante la oración, el ayuno y la palabra de Dios, crucificar su carne, crucificar el viejo hombre, que es ese hombre pecaminoso. Y quiero dejarte un versículo más, Isaías 59, 1 y 2. Yo quiero que al tú escuchar este devocional puedas ir a la palabra de Dios, subrayarlo, leerlo y meditar en ella. Dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mira qué profundo. Esto hace la consecuencia del pecado. Hace que Dios no te escuche, hace que Dios se aleje, hace que el pecado haya una barrera entre tú y Dios. Por eso, si este devocional ha llegado justo a tiempo y en ti reconoce que hay pecado, arrepiéntete y vuélvete a Dios. La palabra de Dios dice, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que Dios es fiel y justo para todo aquel que se arrepiente, en perdonarle y limpiarle de todo pecado. Él es fiel y Él es justo. Si tú sabes que estás en pecado, este es el día de arrepentirte y volverte a los caminos del Señor. Y si aún no eres consciente, pídele al Señor que Él pueda revelar, examinar lo profundo de tu corazón, lo profundo de tu caminar, para que Él te muestre cuáles son las áreas que tienes que dejar y cambiar mediante la palabra divina de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te saluda, y es un placer poder llegar a tu vida, ministro y pastor Pablo Aquino Jr., con este devocional Enemigo Invisible. A todos nuestros amigos y amigas que están en nuestro grupo de devocional,
puedes compartir este mensaje a otras personas y también compartir el enlace para que puedan gratuitamente añadirse al grupo de devocional, para que esta palabra pueda estar llegando en formato audio. Para todos aquellos amigos y amigas que también están, los hermanos en las redes sociales, tanto YouTube, Facebook, TikTok, puedes dejar tu like, compartirlo también con tus amigos en tus redes sociales y dejar qué te ha parecido en la caja de comentarios este hermoso devocional. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.